Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora a la que estén viendo esto. Nosotros somos el equipo número 5 de la materia de Sistema Político Mexicano impartido por la maestra Cintia Fuentes en la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. El día de hoy nosotros vamos a presentar el tema de funciones internacionales del Poder Legislativo. El presente trabajo tiene como objetivos para sus interlocutores el identificar el concepto del poder legislativo y un general contexto histórico del mismo, así como su importancia para la administración del Estado, reconocer el estructuramiento de este poder, identificar las facultades de cada cámara individualmente y en conjunto, tanto internas como en el escenario internacional, y su importancia mediante ejemplos y contar con bases suficientes para poder realizar un análisis del actual poder legislativo y su conformación en la administración del día de hoy. Primeramente, ¿qué es el poder legislativo? El poder legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que otorgan representación popular y generan normas con rango de ley, además de ser fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. En México, el poder legislativo se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. En el ámbito local, cada entidad federativa tiene su propio Congreso que hace los deberes del poder legislativo. El Parlamento o Congreso que materializan al poder legislativo surge durante la Edad Media como una asamblea estamental y con la facultad principal de autorizar gastos de guerra del monarca o emperador a cambio de determinados privilegios en favor de la nobleza, clero y la milicia. Es hasta el siglo XIX cuando se convierte en un instrumento de representación de la voluntad popular. En Estados Unidos de América se expresan las primeras experiencias de dividir el supremo poder federal en ejecutivo, legislativo y federal, y a partir de las ideas de los teóricos Locke y Montesquieu. Actualmente, cada país establece sus directrices y legislaciones específicas acerca del poder legislativo y sus instituciones, así como sus funciones. En la actualidad, el interés de la opinión pública se ha concentrado fuertemente en la elección para el presidente de la República, olvidando la dimensión legislativa, lo cual constituye un grave error, porque si bien el presidente sigue gozando de una enorme fuerza en nuestro sistema político, lo cierto es que la verdadera lucha de los últimos 20 años en México está en fortalecer y dotar de mayor autonomía a los otros dos poderes. Y así podemos lograr un equilibrio adecuado que permita un funcionamiento eficaz del Estado. En las democracias modernas, la tendencia de este fenómeno es para generar contrapesos al poder ejecutivo, porque la excesiva concentración de funciones y decisiones en la institución presidencial históricamente conduce a fenómenos de autoritarismo y reduce el alcance de la discusión pública en el abordaje de grandes problemas nacionales. En el caso mexicano, todo un conjunto de políticas públicas, además de la autorización de los presupuestos de ingresos y egresos, el marco normativo que define las reglas para el funcionamiento de las instituciones, la revisión y aprobación de los integrantes de los órganos autónomos, como pueden ser la Suprema Corte de Justicia, el INE, el INAI, la CNDH, etc., pasa necesariamente por los canales del Poder Legislativo, por lo cual es muy importante que durante los periodos de votaciones tengamos en cuenta los perfiles y aptitudes de los diputados y senadores que conforman este poder, y así el voto no se vea dirigido únicamente por pertenencia de partidos. El poder legislativo en México está organizado en un sistema bicameral, es decir, que éste se divide en una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, también conocida como la Cámara Baja, representa a los ciudadanos, mientras que el Senado de la República o Cámara Alta se integra por representantes de las entidades federativas.
El Poder Legislativo está integrado por 628 miembros, los cuales se dividen en 500 legisladores de la Cámara de Diputados y 128 legisladores del Senado. En ambos casos, son electos por el principio de mayoría relativa, primera minoría y por representación proporcional. Su organización permite que ambas cámaras funcionen de manera complementaria, turnando los dictámenes borradores de los temas que se legislan e incorporan en la agenda legislativa. El marco jurídico que rige al Poder Legislativo lo compone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los reglamentos internos de cada una de las cámaras. Este marco jurídico rige la organización, funciones, atribuciones y facultades que componen al Poder Legislativo. El Senado de la República, según la Ley Orgánica del Congreso General, el Reglamento del Congreso y el Reglamento del Senado, reparte sus funciones en diferentes órganos. Órganos legislativos que desempeñan las facultades del proceso de toma de decisiones al interior del Senado de la República, por lo que son operadores del trabajo legislativo. Los órganos administrativos que asumen el funcionamiento interno de la Cámara y desahogan los trámites. Y por último, los órganos de apoyo parlamentario, los cuales brindan y acompañan y asesoran a los senadores y al personal que labora en la institución. Cada una de las cámaras tiene facultades exclusivas, asignadas por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las cuales sobresale la tarea en torno a la diplomacia parlamentaria al establecer vínculos cercanos con congresos de otras naciones. Las funciones generales del Poder Legislativo. El Poder Legislativo gira en torno de tres aspectos muy importantes para nuestro sistema político. En primer lugar, se encarga de la elaboración de leyes, para así poder enfrentar a las realidades que se presenten en el país conforme pasa el tiempo. Debido a esto, puede modificar, o en su debido caso, eliminar las leyes que ya no son capaces de responderle a estas nuevas realidades. Posee más facultades que tienen que ver con el presupuesto nacional o enjuiciar de manera política a ciertos funcionarios. Dichas funciones se encuentran repartidas entre los diputados y senadores, los cuales, como ya se mencionó, están agrupados en sus respectivas cámaras. Cada una de estas cámaras tiene funciones específicas y algunas de ellas no instan la intervención de la otra cámara. En primer lugar, están las facultades de la Cámara de Diputados. Estas se encuentran en el artículo 74 de la Constitución mexicana. Aquí es importante destacar la facultad de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Esto se tiene que hacer en cierto límite de tiempo, porque si no se hace en ese tiempo, el Plan Nacional se toma por aprobado y la vida continúa. También aquí se va a dar la evaluación al desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación. Esta auditoría es muy importante porque base a esta, la Cámara va a poder revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera y decir si son correctos. También esta Cámara va a poder declarar si se lleva a cabo o no un procedimiento penal contra los servidores públicos que hicieron algún delito. También va a poder aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. Y una muy importante es el que va a poder ratificar el nombramiento de funcionarios federales. Luego están las facultades de la Cámara de Senadores, las cuales se encuentran en el artículo 76 de la Constitución mexicana. Esta Cámara se va a encargar de dar la autorización para que las tropas nacionales puedan salir de los límites de nuestro país, o en su debido caso para el paso de las tropas extranjeras para que puedan pisar nuestro territorio nacional. También esta Cámara va a poder resolver las cuestiones políticas que puedan darse entre los poderes de alguna entidad federativa. E inclusive se va a encargar de designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y una muy importante es que va a poder elegirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político las faltas o omisiones que pudieron haber cometido algunos servidores públicos. También esta Cámara va a analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, eso también en cierto tiempo que disponga la ley. Se puede llegar a pensar que como estas dos cámaras conforman el Congreso, todas sus facultades son dependientes de las facultades de la otra cámara, pero el artículo 77 de la Constitución nos muestra lo contrario, pues cada cámara podrá dar resoluciones económicas de su régimen interior y podrá nombrar a los empleados de su secretaría, sin dar razón a la otra cámara de por qué nombró a cierta persona. También podrá hacer su reglamento interior, y si llega a haber algún vacante de alguna cámara, las dos podrán expedir convocatorias con el fin de cubrir los dichos vacantes.
Yo les hablaré sobre el tema de funciones internacionales del Poder Legislativo. Para poder comenzar el tema, es importante mencionar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se encuentran juntas, ya que se utilizan en algunas funciones del ámbito internacional, tales como las que mencionaré a continuación. La primera de las funciones es la ratificación de los nombramientos que el presidente haga de los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales. Esta facultad que se le otorga al presidente es importante, ya que los ministros, agentes diplomáticos y cónsules son la mayor representación de nuestro país en otros estados, y de ahí se puede tomar camino para algún tipo de alianza, tratado o convenio. La segunda de las funciones es autorización del presidente de la República para ausentarse del país. Mencionada en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice que el presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por 7 días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencia de mayor a 7 días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Esta función es importante, ya que el presidente puede ser solicitado para asistir a reuniones, congresos, etc. Un ejemplo de este acto sería que Andrés Manuel López Obrador no asistió a la reunión del G20, que es la cumbre de las 20 economías industrializadas y emergentes, como sus predecesores. Y por último, la tercera función es ratificar los tratados. Como se menciona en el artículo 133, el cual dice que en esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Como les mencioné anteriormente, estas tres funciones son parte del Poder Legislativo, pero también se involucran con el Poder Ejecutivo. Ahora les mencionaré las funciones únicamente del Poder Legislativo. La primera de estas funciones es admitir nuevos estados. En este es el Congreso de la Unión quien tiene la facultad de hacerlo, y esto se menciona en el artículo 73, fracción primera, que dice: el Congreso tiene la facultad para admitir nuevos estados a la Unión Federal. El segundo es para dictar leyes sobre la nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. La importancia de esta función es muy grande, ya que nos está hablando primero que nada de la nacionalidad, que es lo que nos otorga mayores derechos de nuestro país, a diferencia de un extranjero que no puede gozar de los mismos derechos. Un claro ejemplo de estos derechos es que el extranjero no puede intervenir en asuntos de política en el país, a diferencia de un nacional que puede intervenir como en marchas, manifestaciones, etc. La tercera función es para establecer contribuciones sobre el comercio exterior. Mencionada en el artículo 73, fracción 29, el cual nos dice que el Congreso tiene la facultad para establecer contribuciones, primero sobre el comercio, segundo sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, tercero sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, cuarto sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación, quinto especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación,
explotación forestal, producción y consumo de cerveza. Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. La importancia de esta función es el comercio, ya que eso genera una gran parte de la entrada de capital del país. Otro factor por el cual es importante es por la relación de contribución con otros estados en los puntos ya antes mencionados en el artículo 73. Cuarta función es para expedir las leyes que atienden a la promoción de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología, generación, difusión y aplicación de los conocimientos tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Un ejemplo de ello serían las fábricas de autos que se encuentran a lo largo de todo el país. La importancia de esta función es la llegada de nueva tecnología para obtener así un mejor progreso en nuestro país. Y como quinta y última función es para cuestiones de seguridad nacional, como se menciona en el artículo 73, fracciones 12 y 13, en el cual dice la fracción 12, para declarar la guerra en vista de los datos que le presentan al Ejecutivo, y la fracción 13 nos comenta que es para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. Uno de los más fundamentales, ya que nos habla sobre declaraciones de guerra, y es un factor muy importante en el ámbito internacional, por el tamaño de consecuencias que una guerra podría traer. Algunos ejemplos de estos podrían ser las guerras de Medio Oriente. Estas funciones que mencioné forman una gran importancia en el desarrollo del país. Sin embargo, el poder legislativo sigue quedándose en un límite de sanción para las propuestas por parte del poder ejecutivo, por el hecho de que el presidente tiene una gran facultad de dirigir las negociaciones diplomáticas. El Senado de la República tiene como facultad central el legislar. Por ello se estudian, discuten, votan y emiten acuerdos sobre los temas que incorporan a la agenda legislativa del Senado en el periodo de sesiones. A su vez, como parte de las facultades que define la división de poderes, el Senado tiene la función de control del Poder Ejecutivo y de otros órganos del poder público. De la misma manera, sobresale su tarea en torno a la diplomacia parlamentaria, al establecer vínculos cercanos con congresos de otras naciones, al participar en foros multilaterales convocados por organismos internacionales y al realizar periódicamente reuniones interparlamentarias binacionales en donde se presenta el trabajo que se está llevando a cabo en el Congreso. La importancia de la diplomacia parlamentaria radica en que en la actualidad la mayoría de los parlamentos en el mundo ha puesto especial atención a las relaciones de carácter internacional. Esto debido al constante aumento de las condiciones comerciales en el mundo, así como los avances científicos y tecnológicos que ha acelerado el proceso de globalización. Este fenómeno ha dado como resultado un mayor equilibrio de poderes en los estados, con implicaciones favorables y adversas para países emergentes como el nuestro, en donde las cámaras del poder legislativo han empezado a jugar un papel trascendental en los temas que son cruciales para el desarrollo de los países, en especial para el nuestro. De esta forma, la combinación entre diplomacia y parlamentarismo se constata en los grandes foros internacionales, donde algunas técnicas del propio parlamentarismo se utilizan como la habilidad de negociar asuntos, además de tener como objetivo específico el de crear vínculos entre todos los congresos y parlamentos del mundo, con la finalidad de intercambiar información legislativa sobre temas de interés fundamental a nivel internacional.
Y bien, así como en la Constitución vienen especificadas las facultades del Congreso de la Unión, también cada una de las cámaras tiene facultades exclusivas asignadas por mandato de la misma Constitución. A la Cámara de Diputados le compete, por mencionar algunas facultades, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, revisar la cuenta pública y ratificar el nombramiento de funcionarios federales conforme a lo estipulado, mientras que entre las facultades que le competen a la Cámara de Senadores se pueden mencionar la de análisis de la política exterior, desarrollada por el Ejecutivo, ratificación de los tratados internacionales y convenios diplomáticos, proclamar la desaparición de poderes de una entidad federativa y ratificar los nombramientos de los funcionarios federales que se establecen en la Constitución. Adicionalmente, el Senado de la República cuenta con otras facultades exclusivas relacionadas con funciones administrativas y procedimientos especiales. Estas facultades exclusivas del Senado de la República se encuentran depositadas en el artículo 76 constitucional y estas pueden dividirse según el propio Senado en 5 ejes temáticos generales que abarcan la política interior, la facultad que tienen para otorgar nombramientos, la definición de los términos y facultades en torno a la seguridad de la nación, la función del control al Ejecutivo al rendir cuentas del desempeño de la institución que representa, el análisis y revisión de la política exterior a través de los tratados o acuerdos pactados. Estos se encuentran principalmente en la fracción primera de este mismo artículo, que es el 76. En esta fracción se dice que al analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. Y retomando un poco esto de los tratados internacionales, que como sabemos es una facultad del Poder Ejecutivo, el celebrar tratados internacionales, pues una vez que son perfeccionados van a producir el mismo efecto que las leyes, y es por ello que requieren aprobación del Senado, porque en ello va implícito el compromiso de nuestro país como unidad nacional frente a aquellos con los que deseamos establecer relaciones. Este tipo de aprobaciones por parte del Senado se pueden caracterizar como una función de control, toda vez que la verificación de la constitucionalidad del tratado o la convención diplomática se realiza en el marco preestablecido por el Poder Constituyente y el Legislativo en su totalidad, y en su calidad de órgano de delimitación de los actos del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la participación del Senado como órgano de control dentro del Estado es una consecuencia directa de la aplicación del principio de separación de funciones y de la concurrencia de los poderes en la conformación de la voluntad del Estado, lo que constituye uno de los elementos definitorios del Estado democrático moderno. Y siguiendo en este tema, con respecto a la participación que tiene el Senado en la aprobación y ratificación de nombramientos que el presidente de la República hace de ciertos funcionarios, esta representa una medida más de control legislativo frente al Ejecutivo en cuanto a la estabilidad de la administración. Otra de las acciones de control que realiza el Senado y que tiene como propósito fiscalizar la acción política del gobierno, la constituye el integrar comisiones para investigar el funcionamiento. Regresando un poco al tema que había tocado anteriormente
acerca de la diplomacia parlamentaria. Esta se ha convertido en un medio eficaz para fomentar una vinculación estrecha y continua con sus homólogos de otras naciones, con lo que garantiza la existencia de diálogo e intercambio de experiencias que favorecen las relaciones con otros estados. Así, con base en las facultades que la Constitución le confiere al Senado de la República, este ha desempeñado en las últimas décadas un papel muy activo en la diplomacia exterior a través de sus comisiones de relaciones exteriores o de otros foros internacionales y modalidades de encuentros. De esta manera, la diplomacia parlamentaria ha tenido grandes logros, por ejemplo, estrechar vínculos de cooperación, intercambio comercial y experiencias legislativas en materias diversas. Es por esto que les voy a hablar un poco acerca de la Comisión de Relaciones Exteriores, la cual es resultado de lo dictado en el artículo 76 de la Constitución Política del país, que establece en su fracción primera, como ya lo vimos anteriormente, la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo. De igual manera, en este artículo se le encomienda al Senado la ratificación de los nombramientos de embajadores y cónsules generales que haga el titular del Ejecutivo. Por lo tanto, esta Comisión de Relaciones Exteriores se va a encontrar en ambas cámaras, en la de senadores y en la Cámara de Diputados. La Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Senadores está integrada por 15 senadores y senadoras, los cuales representan a los partidos a los partidos políticos registrados en el Instituto Nacional Electoral, que en este caso en la Cámara de Senadores está representado por un senador de Morena, 3 del PAN, 6 del PRI, 3 del PRD, 1 del Partido del Trabajo y 1 del Verde Ecologista de México. Esto fue durante la 62ª y 63ª legislaturas, que comprenden los periodos del 2012 al 2018. Mientras que en la Comisión de Relaciones Exteriores dentro de la Cámara de Diputados está conformada por una mesa directiva que a su vez está formada por un presidente, 8 secretarios y 20 integrantes. Esta comisión tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio. De igual manera, le compete preparar proyectos de ley o de decreto para educar a las normas que rigen las actividades camarales, dictaminar las propuestas que se presenten en esta materia y en lo referente a las distinciones que se otorguen en nombre de la Cámara de Diputados o senadores respectivamente, así como de resolver las consultas que en el mismo ámbito decidan plantearle los órganos de legisladores constituidos en virtud de este ordenamiento e impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, regímenes y prácticas parlamentarias. Ya en la práctica, una de las tareas fundamentales de la Comisión de Relaciones Exteriores es presentar y promover reformas e iniciativas de ley como aporte a la conducción institucional de la política exterior del gobierno mexicano, así como emitir dictámenes sobre los asuntos sometidos a su consideración por parte de la mesa directiva. Por lo tanto, la Comisión se ha dado la tarea de consolidar e incrementar el nivel de relaciones políticas, económicas y culturales con el mundo, por medio del diálogo parlamentario y la interacción a través de distintos foros y actividades, desde las diversas dimensiones de la relación que el Congreso mexicano mantiene con los continentes, tales como
la Confederación Parlamentaria de las Américas, o COPA, el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FOPREL, Parlamentarios por las Américas, Parlaméricas, el Parlamento Latinoamericano, Parlatino, el Parlamento Centroamericano, Parlacen, la Conferencia Parlamentaria de Asia-Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el Foro Parlamentario Asia-Pacífico, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Foro Global de Mujeres en Parlamentos, el Foro Parlamentario Iberoamericano, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, entre otros más. Y de la misma manera se tienen reuniones interparlamentarias que son entre México y Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala y Paraguay. Ejemplo también de estas relaciones son los eventos que se han realizado a través del Senado, como la reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América del Norte, la reunión de miembros del Senado francés, la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Estas organizaciones con las que se congregan tienen como principal objetivo el tratar asuntos que son de interés público, como la economía, el comercio, trabajo, paz, educación, medio ambiente, entre otros temas que, como lo mencionaba anteriormente, son de interés público. Es por esto que la Comisión ha considerado de vital importancia el diálogo permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cámara de Diputados, instituciones académicas y asociaciones civiles involucradas en los temas de relaciones internacionales, a fin de contribuir a la formulación de una sólida política exterior del Estado. A continuación voy a hablarle de algunos ejemplos de las funciones internacionales del Poder Legislativo en México. Como sabrán, nuestro representante del Poder Legislativo es Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, quien en su primer informe de gobierno anunció que nuestro país estaba promoviendo mecanismos de integración que impulsaban el crecimiento, la inversión y el empleo en la región latinoamericana, como la Alianza del Pacífico. También nos dice que México, al ser una nación asentada en más de un territorio, tiene acciones de